Vamos a presentar el acuerdo marco relativo al proceso de transformación del Baracaldo Club de Fútbol en Sociedad Anónima Deportiva, suscrito por el club y un grupo de inversores vizcaínos que incluye empresarios y exfutbolistas del Baracaldo Club de Fútbol. En representación de este grupo inversor tenemos el honor de que nos acompañen dos exjugadores y miembros activos de la Asociación de Veteranos del Baracaldo Club de Fútbol La Cesarra Oribalcha, Ricardo Arana y Alberto Garay. Luego ya profundizaremos en el currículum de ellos, pero adelantar que en su bagaje deportivo Ricardo tiene uno de los ascensos que más recuerdo, por lo menos a mí me trae, a Segunda División B de la mano de José Mari Amorortu, y Alberto Garay, que también consiguió el último ascenso del Baracaldo Club de Fútbol a la Segunda División A. Antes de profundizar en el acuerdo, sí que me gustaría hacer un agradecimiento a todos los miembros de la Junta Gestora que han conformado esta Junta Gestora desde aquel 19 de diciembre de 2019, cuando nos metimos en este reto y algunos nos calificaban de locos. Y dentro de ese agradecimiento, uno muy especial a todos los compañeros, sin ellos hubiera sido imposible, y especialmente a los que actualmente conformamos la Junta Gestora, a Juan Carlos, a José Manuel, a Juanma, a Jorge, a Juanjo y a Marijose. También me gustaría hacer extensivo, en este día que para nosotros es un día de noticias positivas, este agradecimiento al Ayuntamiento de Baracaldo. Me gustaría personalizarlo también en las personas que nos han ayudado a lo largo de todo este viaje: a Íñigo, el concejal de deportes, a Maya, nuestra alcaldesa, y a Yone, la gerente de Baracaldo Kirolak, y por supuesto a los aficionados y a los socios por su comprensión y por su ayuda a lo largo de este viaje. Todos conocéis lo duro que ha sido desde aquel 11 de abril del 19, cuando la Asamblea Extraordinaria del Baracaldo Club de Fútbol aprobó la transformación del club en Sociedad Anónima Deportiva, entendiendo que era el futuro del Baracaldo. Hoy, hace 2 años, recibíamos esa mala noticia de la deuda con la Seguridad Social, que era por una cantidad superior a 1.450.000 euros. Desde ese día esto ha sido verdaderamente muy duro. Como sabéis todos, y lo hemos explicado también en ruedas de prensa y en asambleas, el Baracaldo ha estado varias veces al borde de la desaparición. La primera gran noticia positiva llegó en febrero o marzo de este año, cuando llegamos a un acuerdo del concurso de acreedores. Aquí también tenemos que hacer extensivo el agradecimiento a los abogados que han conformado el grupo que ha negociado el concurso de acreedores, así como a Carlos Saiz, el administrador concursal. Y ya vamos a pasar a esbozar a grandes líneas lo que supone este acuerdo. Para nosotros, desde la Junta Gestora, creemos que es la salvación del club y, sobre todo, lo más importante, también un futuro esperanzador y prometedor a un club, al nuestro, que tiene 104 años de historia, que se dice pronto, y por el que han pasado pues miles de aficionados, cientos de jugadores que han vestido con orgullo esta camiseta, y hoy creo que estamos poniendo la primera piedra para que esto siga sucediendo en el futuro y que sigamos teniendo muchos jugadores que peleen por esta camiseta gualdinegra tan peculiar y tan nuestra. Bien, este acuerdo, en principio, como puntos fundamentales, antes de las preguntas que nos podéis realizar, conlleva un préstamo que el grupo inversor aporta al club y que significa un salvavidas, porque se paga el déficit que tiene actualmente el club, que más o menos está
valorado en 128.000 euros, como hemos comentado en anteriores asambleas. Con este préstamo que han realizado se puede hacer frente al pago de las nóminas de jugadores, cuotas de seguridad social, etcétera, etcétera, que nos podían conllevar a tener un problema, y que ya habíamos dicho en la anterior asamblea de socios que estábamos trabajando en ello y que teníamos la esperanza, la ilusión y las ganas de sacarlo adelante. Este préstamo también, en otro aspecto fundamental, sirve, como todos bien sabéis, para avalar el convenio singular que el club tiene que firmar con el máximo acreedor, que es la Seguridad Social, para hacer frente al crédito privilegiado del concurso de acreedores. Este crédito singular, fuera parte de la orden del juez, hay que negociarlo con la Seguridad Social, y ya decíamos que este crédito de privilegio era una cantidad de 266.000 euros que había que avalar y posteriormente pagar en los próximos 4 años, 266.000 euros que están incluidos dentro del convenio de acreedores, que al final es 1.232.000 que hay que pagar en 10 años. Esto es un auténtico salvavidas y es la supervivencia del club. Este préstamo lo realiza este grupo inversor, estos empresarios vizcaínos y estos exfutbolistas del Baracaldo Club de Fútbol. También, fundamental, el grupo inversor se compromete a suscribir el capital social que no suscriban los socios. Hemos hablado mucho a lo largo de estos 2 últimos años de cómo se realiza la suscripción de las acciones, pero con este acuerdo se garantiza que el club se transformará en sociedad anónima deportiva. Esto garantiza el proyecto a corto, a medio plazo, y esperemos que sea el futuro esperanzador del Baracaldo Club de Fútbol. Bueno, yo, antes de pasar a otros temas y las preguntas, porque también vamos a hablar de la convocatoria de asamblea ordinaria y extraordinaria que se va a producir en breve, esta rueda de prensa también tenía el objetivo de que todos nuestros socios la puedan ver, escuchar, se colgará en la página web, y también contamos con vuestro apoyo para que lo trasladéis a esa masa social que tanto ha luchado y ha peleado en estos 2 años. Yo le voy a ceder la palabra a Ricardo Arana, extendiéndole el agradecimiento a este grupo de empresarios por el salvavidas que le han hecho al Baracaldo. Como ha explicado Jesús Mari, nosotros un poco ante estos últimos tiempos de incertidumbres y de varias noticias que llegaban del Baracaldo, pues gente que no está un poquito en la barrera, viendo como otros, en este caso pues la gestora, yo ya como aficionado está enormemente agradecido a su esfuerzo en ese momento, además que yo les conocía desde mi etapa de futbolista, o sea que nos hemos encontrado muy a gusto en el tema, pero realmente somos un grupo de personas vinculadas al fútbol, muchos, porque porque nos gusta, y otros también vinculados al Baracaldo, ¿no? Entonces hemos formado un grupo muy interesante, con gente muy preparada para poder gestionar en este momento, primero ayudar al Baracaldo en su supervivencia, que creíamos que lógicamente era lo más importante. De hecho, nosotros nos hemos formado bastante tarde, es decir, hace pocas semanas, y estamos en plena evolución, ¿no? Pero sí que nos vemos además con capacidades
pues para volver a ilusionar. De hecho, nosotros estamos muy ilusionados con el proyecto porque conocemos el potencial de Baracaldo y del club, y solo podemos prometernos esfuerzo, trabajo, yo mucha responsabilidad. No sé más qué decir. Si tienes... Bueno, luego proseguimos con la rueda de prensa, porque todavía queda el tema de la asamblea. Pero bueno, también, como hemos comentado con el grupo, con Ricardo, esto también forma parte de un proyecto económico, pero un proyecto deportivo en el que vamos a co-gobernar, porque así lo explicaremos posteriormente cuál es el proceso hasta llegar a la transformación del club en sociedad anónima. Vamos a ir de la mano, vamos de mutuo acuerdo a consensuar las decisiones. Como ha dicho Ricardo, esto ha sido todo muy rápido, aunque las negociaciones llevaban un cierto tiempo, pero sí que no es el motivo principal de esta rueda de prensa. Intentaremos convocar la próxima semana otra rueda de prensa, pero el primer acuerdo que hemos tomado de mutuo acuerdo es la contratación del nuevo entrenador del Baracaldo Club de Fútbol, que desde la firma del acuerdo es Nando Alonso. Posteriores días pues convocaremos esa rueda de prensa para presentaros a todo el cuerpo técnico. También les tenemos que anunciar a todos nuestros socios que el próximo día 14 de julio se va a proceder a la convocatoria de asamblea ordinaria y extraordinaria. Será también en este mismo campo de fútbol, como hemos hecho las anteriores asambleas. Siempre hemos querido tener la mayor transparencia posible, como decíamos en la anterior. Es difícil encontrar un club de fútbol que haya hecho en plena pandemia. Creo que ya han sido 4 asambleas, pues haremos la quinta y haremos todas las que sean necesarias. La primera convocatoria será a las 6 de la tarde y la segunda convocatoria será a las 6:30. El orden del día es extenso porque así la situación lo requiere. Los habituales puntos de lectura y aprobación del acto anterior, la aprobación de las cuentas anuales reformuladas de la temporada 19-20, la aprobación de las cuentas de la temporada 20-21, el proyecto de actividad, puntos habituales en cualquier asamblea. Por eso también tiene carácter extraordinario, porque hay más puntos que os paso a enumerar. El siguiente punto será ejecución del proceso de transformación del club en sociedad anónima deportiva aprobado por la Asamblea General el 11 de abril del 2019. El siguiente punto será ratificación del acuerdo marco relativo al proceso de transformación del Baracaldo Club de Fútbol en sociedad anónima deportiva suscrito por el club y un grupo empresarial inversor. El siguiente punto, la solicitud de aprobación de la concesión de préstamo a favor del club y toma de dinero a préstamo por el cual, derivado de la suscripción y ratificación del acuerdo marco objeto del punto anterior. El siguiente punto será la modificación de los estatutos sociales del club para adaptarlos a la normativa reguladora del proceso de transformación del club en sociedad anónima deportiva. Y para finalizar, el habitual ruegos y preguntas. Antes de que me preguntéis, os explico estos puntos de la parte de la Asamblea Extraordinaria. La ejecución del proceso de transformación es lo siguiente que hacemos desde aquel 11 de abril del 2019, cuando la Junta Directiva que estuviera en su caso, antes otra y ahora nosotros, tiene que ejecutar esa decisión aprobada por la Asamblea Extraordinaria. Está ya aprobado, sigue en vigor por supuesto, y empezamos el proceso de transformación o lo ejecutamos en sociedad anónima con todos los plazos y toda la documentación que conlleva eso. Ahora habrá que realizar
un informe al Consejo Superior de Deportes, una propuesta de capital social en base a la auditoría y al pasivo del club. Luego, posteriormente, después de la aprobación del capital social por parte del Consejo Superior de Deportes de esta transformación voluntaria, que no obligatoria, como así lo decidió la asamblea del club, se procederá a abrir la suscripción de acciones por parte de los socios en la primera fase. Nosotros hemos llegado a un acuerdo con este grupo inversor que garantiza la suscripción de la totalidad, pero eso no es óbice para que todos los socios del Baracaldo vamos a tener la oportunidad de ser accionistas y suscribir acciones y ser socio y abonado del club. Habrá una segunda fase en que todos los socios que hayan suscrito acciones en la primera pueden prorratear la totalidad del capital social, y lo que no se complete en esa primera y segunda fase se tendrá que completar en la tercera fase. Ese es un proceso que entendemos que puede durar 6 meses, como ha dicho Ricardo, en el que vamos a tomar las decisiones de mutuo acuerdo, que para eso hemos suscrito este acuerdo que salva al Baracaldo, que le da viabilidad y que le da futuro. Y luego, el último punto del orden del día, a tenor de lo anterior, el Baracaldo Club de Fútbol tiene que modificar los estatutos sociales para adaptarlos a la normativa reguladora del proceso de transformación del club en sociedad anónima deportiva, porque esta es una exigencia, lógicamente, del Consejo Superior de Deportes para que se pueda realizar la transformación del club. Y ese era el último punto que teníamos que comentaros. A partir de aquí estamos a vuestra disposición para las preguntas que consideréis oportunas. Eso sí, entonces este acuerdo y la conversión a sociedad anónima lo tienen que aprobar los socios en asamblea, ¿no? Queremos que lo ratifiquen y así lo hemos hecho saber en el punto de orden del día, que lo ratifiquen los socios del Baracaldo Club de Fútbol, efectivamente. Imagino que seréis optimistas en ese sentido. Es que lo debemos de ser. Se ha estado hablando de muchas especulaciones a lo largo de los 2 últimos años. Si ahora tenemos la salvación del club y los socios decimos que no queremos, entre comillas, salvar al club, nosotros hemos escuchado muchas propuestas y hemos visto la viabilidad de todas. Hay que tener en cuenta que el club tenía unos hándicaps que tenía que afrontar un déficit a final de temporada de ayer 30 de junio y que tiene que afrontar también un concurso de acreedores. El socio del Baracaldo en su día ya dijo que quería que el club se transformara en sociedad anónima, y aquí sí que hacemos un llamamiento a los socios. Son malas fechas, no se podía convocar antes porque el ejercicio se cerró ayer 30 de junio, como ya sabéis las temporadas se acaban ayer 30 de junio, son malas fechas por vacaciones, pero es indispensable que se apruebe tanto la ratificación como el préstamo. Me adelanto a una posible pregunta. El préstamo que ya ha realizado este grupo inversor se atiene a los estatutos del club, que indican que se puede tomar dinero a préstamo hasta un 15% del presupuesto. Como el préstamo va a ser mayor, hasta ahora solo se ha realizado un préstamo inferior al 15%. Para que se pueda hacer frente al pago de la Seguridad Social el 31 de julio, se necesita la aprobación de este préstamo superior de la Asamblea para pagar el 31 de julio, y la modificación de estatutos también es necesaria. Esto significa que es una época mala de vacaciones, pero hacemos un llamamiento y pedimos un esfuerzo a los socios para que acudan, porque reglamentariamente se tiene que dar el quórum suficiente, un 10%
de los socios con derecho a voto, y estas dos decisiones, no la de la ratificación del acuerdo, pero sí la del préstamo a cuenta del grupo inversor y la modificación de los estatutos, al igual que se aprobó la transformación del club por una mayoría cualificada, que son 2/3 de los asistentes, ese día 14 los socios tienen que aprobar por esa mayoría cualificada estos dos puntos importantes, que son los que le van a dar la viabilidad, la salvación y el futuro del club. Habéis hablado de conformar el capital social. Hasta ahora se ha hablado de los 2,5 millones de euros que se tenía pensado que iba a ser ese capital social. ¿Se sigue manteniendo esa cantidad en principio? A ver, era un capital social orientativo, porque hasta que nosotros no hagamos, y ahora empieza el estudio con abogados de derecho deportivo que trasladen al Consejo Superior de Deporte los balances y las cuentas, ver qué presupuesto es el que va a influir en ese capital social, porque este proceso ya se hace en la temporada 21 y 22, no es lo mismo el presupuesto que tuvo el Baracaldo Club de Fútbol en la temporada 19-20, 20-21, el presupuesto que vamos a presentar es menor. Los abogados están estudiando las exigencias del Consejo Superior de Deportes al ser una transformación voluntaria con el pasivo, pero bueno, siempre hemos estado hablando de que ya hemos pagado cierta parte también de nuestra deuda, porque el Baracaldo ya ha hecho frente al primer pago del concurso de acreedores. Todo eso disminuye el capital social, pero vamos a pensar que a la espera del trabajo de los abogados, pues puede estar en torno, en un panorama optimista, 1,5 millones, en un panorama más pesimista, 2,5 millones, pero puede ser esos 2 millones. Pues largo, porque llevamos negociando con grupos inversores, como bien sabéis vosotros y la cronología lo ha dicho, desde que entramos, porque no hay que olvidar que nosotros el 19 de diciembre entramos con un objetivo muy claro, y así lo expusimos: ayudar al administrador concursal y transformar el club, como había sido el mandato de la Asamblea, en Sociedad Anónima Deportiva. A partir de aquí hemos recibido el interés, o a todos los que han mostrado interés en formar parte de esta Sociedad Anónima Deportiva, porque hay que ser también realistas, que salvo honrosas excepciones, todas las transformaciones de los clubes en Sociedad Anónima Deportiva, en la primera suscripción de los socios, muy pocos han pasado del 10 o el 20%, y no quiero citar, que os podría citar, pues para que no pongamos el nombre de los clubs que se han transformado en Sociedad Anónima recientemente. Hemos escuchado a todo el mundo. De hecho, ya sabéis que incluso firmamos un acuerdo con un inversor que luego se echó atrás. A raíz de, bueno, incluso antes de la Asamblea, también hubo otro grupo inversor que mostró su interés. Lo descartamos por la inviabilidad que había del tema. No vamos a entrar en los porqués, porque es la confidencialidad con esta gente que tuvimos, pero después de la asamblea de socios, efectivamente, hemos tenido conversaciones con gente que ha presentado un proyecto, ninguno nos lo ha materializado. Han venido también otros socios a ver las cuentas y los números. Yo no quiero desmentir a nadie,
pero aquí desde el día de la asamblea, porque los primeros que tenían que conocer los números eran los socios, y además eran unos números de esa asamblea del 1 de junio que era un boceto, porque hasta el 30 no se cerraban, pero creo recordar que el mismo día 2 de junio nos reunimos con un grupo de socios aquí en el campo de la Sesarre, en las oficinas, les expusimos todos los números, el proyecto que nos ofrecieron era antagónico a la transformación del club en sociedad anónima deportiva, pero sin materializar el proyecto. Esto requiere muchas reuniones, porque cualquiera que quisiera entrar de un modo u otro tenía que tener pleno conocimiento de los pagos que había que efectuar, que se los dijimos a jugadores, a cuotas de seguridad social, a déficit, pero sobre todo que tendrían el conocimiento de un concurso de acreedores que es muy largo. O sea, hemos estado un año junto con el administrador concursal negociando el concurso de acreedores. Este concurso de acreedores tiene unos compromisos de pago. El club y la junta gestora tienen el compromiso de que el club siga sobreviviendo, y ese es nuestro objetivo, y ya lo dijimos en la asamblea. Cualquier proyecto tiene que pasar por encontrar las garantías y el aval que el 31 de julio nos demanda la Seguridad Social para firmar el convenio singular. Son 266.000 euros. Cualquier proyecto que no pondría ese préstamo encima de la mesa, seríamos unos locos si diéramos el paso de cualquier proyecto que pondría en riesgo el 31 de julio al Baracaldo, cosa que en este proyecto sí se ha dado. A partir de ahí, que no hemos dado la información, pues el martes día 1 creo que fue, estuvimos con un grupo de socios, el jueves también con otro grupo de socios que tenían un proyecto que ha salido en la prensa, y nosotros le hemos dado toda la información. La auditoría lógicamente no había llegado, el resto de la información la tenían todos a su disposición, pero sabiendo las premisas importantes. Las premisas importantes era evitar el descenso administrativo. 30 de junio, primer másbol solventado con este préstamo, segundo másbol 31 de julio, avalar o garantizar el convenio singular del crédito privilegiado del concurso de acreedores. Todo el mundo que ha querido ha tenido las puertas abiertas para recabar aquí la información necesaria y para presentar un proyecto, pero lógicamente ese proyecto se tenía que envasar en el cumplimiento de estos compromisos que había negociado la Junta Gestora. Dentro de la negociación hay un mes que está aplazado para octubre, con negociación con los propios jugadores por un acuerdo en el que ha mediado la AFE como media en todos los clubs. Se firmó un acuerdo de mediación con la AFE, con la plantilla del Baracaldo, que luego pasó a la comisión mixta. La comisión mixta puede decir si esos acuerdos son válidos o esos acuerdos no son válidos. El acuerdo del aplazamiento supeditaba que los jugadores retiraran la denuncia. La Federación Española de Fútbol advirtió en la comisión mixta a la AFE que esos acuerdos no impedían que los jugadores tuvieran que cobrar. Los jugadores han tenido que cobrar, pero es que lo que no podemos decir es: cobran los jugadores y no cobra la cuota a la seguridad social. ¿Cobra la cuota a la seguridad social o no cobran los jugadores? Eso siempre hemos estado al filo. De hecho, este préstamo ha llegado a tiempo de hacer frente al pago de los jugadores y de la cuota de seguridad social, que, como tú sabes, se paga el último día del mes, que fue ayer, y ayer se pagó con ese dinero del préstamo del grupo inversor.
Ricardo, en cuanto a vuestro grupo, no sé si puedes explicar un poco más quiénes sois bueno, el grupo completo o a qué empresas estáis vinculados. Espera un segundito. Somos empresas, somos personas físicas, no somos empresas. En definitiva, esto que se ha estado comentando, pues los futbolistas, es cierto, algunos empresarios también, algunos futbolistas de Baracaldo, empresarios, somos eso. Somos aficionados al fútbol, algunos muy del Baraca, muy sensibilizados, otros pues han visto una oportunidad de pertenecer a este proyecto. Nosotros estamos constantes con mucha ilusión. Hay gente por la calle, pues muy amigos, porque esto ha sido muy rápido, no han dado opciones. Yo ya casi también aprovecho para decirles a muchos de mis amigos pues que se están enterando prácticamente ahora de esta situación, ¿no? Y ha ido todo tan rápido que no nos ha dado mucho tiempo así, pero en definitiva no os voy a adelantar ahora nombres y así, lo vais a ir viendo lógicamente, lo vamos a ir saliendo y también está... Hay un proceso de 6 meses de suscripción de acciones. Pues también hay un poco de escuchar a la gente y en este momento no tenemos la idea de decirlo, ¿no? O sea, nos hemos presentado Alberto y yo y vamos a ir poco a poco, vamos a entrar en trabajo, pues también sobre respeto a la asamblea del día 14, entonces en principio vamos a estar tranquilos. Esta rueda de prensa nos interesaba a todos un poquito pues para empezar a dar noticias buenas, decía Jesús Mari, hay que empezar a dar noticias buenas, que además que son reales, y aparte que yo no me considero como alguien de fuera que viene a delegar, es que yo soy de casa, o sea, es que es cierto que algunos de los pertenecientes al grupo pues tienen otros intereses, pero bueno, pues intereses muy o sea, que quieren ver el fútbol desde más dentro. Y que hay una asamblea el día 14, sí, que tiene que ratificar, claro, y aprobar todo esto. Entonces, hasta que no esté ratificado, tampoco vamos a comentar muchas más cosas respecto al grupo. Eso sí, transmitir pues tranquilidad al Baracaldo, a la afición, al pueblo, de que no estamos tampoco para 4 días, a pesar de que se ha hecho, decíamos, un poco rápido, pero bueno. Pero se ha venido trabajando durante los últimos meses. Y este no es un plan para 3 días, ni para salvarlo y ya está, o para tener un beneficio económico, porque venimos con la ilusión de ir a Baracaldo, donde queremos que tiene que estar, que es el rum que yo siempre he oído y he tenido desde que aparecí aquí, pues hace ya 30 y tantos años, y lo vemos factible porque tenemos capacidades, no nosotros, sino el pueblo, pues el club. Vosotros también os tenéis que incorporar a esta ola y sinceramente pues dar tranquilidad, que empiecen ya a fichar jugadores, y empezar a pensar un poquito en el fútbol, ¿no? Porque al final, por mucha gestión profesional, empresarial que nosotros creemos que podemos aportar al Baracaldo, no deja de ser un club de fútbol, y somos futboleros y tenemos que empezar a hablar del balón, del paquete que era Alberto, de terminologías de fútbol. O sea, es que aquí estamos siempre, ahora últimamente estamos hablando todo de descenso, deudas. Que tenemos que empezar a cambiar la dinámica, puede ser el punto de inflexión. Trasladar también el sentimiento que se vio en la asamblea de muchos aficionados, que tú lo comprobaste, que decían, es que el Baracaldo lleva un año que parecía que salía en la sección de necrológicas, todo noticias negativas, todo negativismo, etcétera, etcétera. Tenemos que trasladar esas noticias positivas, lo que dice Ricardo, el positivismo, el hablar de fútbol, el que la gente cuando os lea, cuando os escuche, cuando vea la televisión,
no le den ganas de pasar la página, de apagar la radio, de apagar la tele, porque dicen, ya están en el Baracaldo hablando de la deuda, de lo mal que va a estar. No, ahora estamos pues dando esa luz al final del túnel, que ha sido muy duro, muy complicado, y que ahora tenemos que trasladar esas buenas noticias que son los que nos van a llevar al futuro del club. Pues ahora me viene a la mente que el Baracaldo en los últimos 30 años ha tenido pues 2 días muy históricos en sus ascensos. Hemos jugado muchos playoffs de ascenso a segunda división sin haberlo conseguido, pero todos los que somos del Baracaldo y somos futboleros, pues nos quedamos con 2 días. El ascenso de Águilas, con Iñaki Zurimendi en el banquillo, y el ascenso de Portugalete con una tormenta infernal en la cual estaba este señor Ricardo Arana con José María Morortu, y fue el ascenso también a tercera división. Pues hemos estado en tercera división, volveremos a la categoría que nos merecemos, y ahora sí que tenemos un proyecto de futuro para conseguirlo. Y luego ya hablaremos del siguiente paso, cuando Alberto consiguió el ascenso a la segunda división A, el último año que el Baracaldo ha estado en esa categoría. Bueno, otra pregunta, ¿qué os ha movido para estar aquí presentando este proyecto cuando hay ese agujero, ¿no?, entre comillas, de 1.232.000 euros? Sí, de hecho, por eso también no ha sido fácil para otros tampoco hacerlo. Pues a mí me ha movido un poco el amor a los colores, o sea, te lo digo sinceramente, porque realmente pues a mí también pues, solicitan que me involucre un poquito en el tema. Venga, Ricardo, que tú puedes notar porque tienes conexión con la junta gestora, porque pues, yo les conozco de siempre a José María, a Mirola y tal. Bueno, hemos colaborado en la creación de la Asociación de Veteranos, que este año me recordaba Juanma que hacemos 25 años, pues hemos estado ahí desde entonces. Hemos estado Alberto y yo, no sé si 15 años con los veteranos. No sé, yo el Baracaldo lo siento mucho, y cuando me han pedido que me involucre, pues yo he dicho, pues ¿cómo no voy a ayudar? Pues hemos encontrado gente pues que tiene también, que hemos involucrado a gente en este proyecto también, y bueno, pues con capacidades importantes, pues que van a financiar, vamos a financiar, vamos a poner el músculo necesario y no solamente sobrevivir. Somos futboleros, nosotros tenemos ambiciones, o sea, y queremos aglutinar a todos tenemos que hablo de una ola que tenemos que montar nosotros, porque creo que en ese momento ya hemos bajado un poquito hasta donde creo que más ya no podemos bajar. O sea, te quiero decir que a partir de aquí, con esta ilusión, trabajo, todos tenemos que estar. No es un tema de proyecto, no es un tema de meter dinero y que en la SESARRE subamos a primera división con 1000 personas. No, o sea, nosotros tenemos, bueno, para mí lo más importante es que la gente se involucre en el Baracaldo, que ese sentimiento que hay, que joder, no sé si está dormido o con estos últimos años y tal, pues ha bajado la asistencia. Tenemos que empezar a traer la gente al campo de alguna manera, y con la gente, con la prensa, con todos, pues llegar a conseguir metas que igual todavía no se han conseguido. O sea, somos ambiciosos, pero no por ilusos, o sea, que queremos que se pueda. Se hablaba de esto, antes hablaba en la última asamblea de que igual había que conformar esta siguiente temporada un bloque más austero, de estar ahí en tercera. Ahora con este acuerdo se tiene ese objetivo de volver a segunda red. Lo primero, todo esto hay que ratificarlo en una asamblea en la que nosotros tampoco podemos ser ilusos y hacer un planteamiento antes de una asamblea
de un músculo financiero que todavía el Baracaldo no tiene a través de la Sociedad Anónima Deportiva. Y nosotros el día 14 tenemos que presentar un presupuesto. El presupuesto se ha conformado como club, no como Sociedad Anónima Deportiva todavía. Que luego le podamos dar músculo financiero a partir del día 14 y mejorar en lo que se está empezando a trabajar a partir de ahora, bienvenido sea. Pero luego hay que pensar que ese músculo financiero, que ya ha sido importante, el salvavidas con este préstamo, para estos dos cosas importantes que os hemos dicho, 30 de junio y 30 de julio, ese músculo financiero no llega hasta la suscripción de la Sociedad Anónima Deportiva, pero lógicamente este préstamo también ayuda a que, decíamos creo que en la asamblea, zona media baja, creo que, bueno, pues ahora vamos a pensar que con este préstamo pues ya estamos en zona media alta y vamos a intentar llegar, como decía Ricardo, somos ambiciosos. Si hemos conseguido esto, que era lo más difícil y el mayor reto, y alguno nos decía que no lo íbamos a conseguir, ¿por qué no plantearnos retos? Pero el músculo financiero llegará cuando ya se suscriba el capital social de la Sociedad Anónima Deportiva. Vamos a seguir siendo austeros, tener la cabeza fría, con un presupuesto modesto pero importante en la categoría, y además rodearnos de gente que crea en el proyecto, que es más importante que la propia confección de la próxima temporada. Y me voy a explicar. Este proyecto no ha venido, como decía Ricardo, para salvarnos y punto. La gente se tiene que involucrar en este proyecto, empezando como se ha involucrado el cuerpo técnico con el que hemos llegado a un acuerdo y cómo se involucren los jugadores, porque a medida que el club crezca, todos ellos crecerán con el Baracaldo. No solo el primer equipo, sino el fútbol base. Y a partir de ahí, pues contar, como hemos contado, con el compromiso de nuestros socios, a los que tenemos que estar eternamente agradecidos, porque si no hubiera sido por ellos que cerca de 1.500 socios hayan renovado esta temporada su carnet sin poder presenciar un partido, eso dice ya mucho de que este club no se puede dejar morir. Pero ahora tenemos que ser conscientes de que tenemos lo que tenemos, que todavía estamos, yo no sé si la secuela de la pandemia o qué es lo que va a pasar en septiembre, que entendemos que con las vacunas y la evolución del COVID en septiembre, si no nos volvemos locos, podrán entrar ya los espectadores, pero realmente todavía va a ser duro, no solo para el Baracaldo, para todo el fútbol. Hay que recobrar patrocinadores, hay que recobrar socios y hay que hacer un presupuesto. ¿De cambio de directiva o de en qué momento, bueno, en 2014 todo se arregló y demás? ¿Hasta dónde va a llegar el camino de la serie de poder empezar a llegar? Vale, no hay que poner un día porque no se sabe, pero creo que lo he explicado antes, pero por eso lo que le decía ahora a Perú también, el tema de hacer un presupuesto. O sea, seríamos locos si haríamos un presupuesto pensando en que ya somos Sociedad Anónima Deportiva y sin contar con ello. Eso es de locos. Entonces, el proceso es lo que hemos dicho, es una cogobernanza con el grupo que entendemos, hemos firmado un acuerdo para quedarse y para darle estabilidad. Y esto tiene un proceso, el proceso de transformación del club en Sociedad Anónima Deportiva. Esta Junta Gestora sigue teniendo el mandato de la Asamblea con plenos poderes, pero lógicamente van a ser decisiones consensuadas, trabajadas, de mutuo acuerdo con el grupo inversor. Y el momento en el que esta Junta Gestora desaparece es el día que se suscribe la totalidad
del capital social, porque en ese momento el Baracaldo ya sería de sus socios. Vuelvo a decir que cualquier socio va a tener la posibilidad de suscribir acciones, y además lo hemos hablado, nos gustaría que todos los socios fuéramos accionistas, y vamos a trabajar para ello, porque dentro de esta memoria proceso al CSD hay que poner el número de acciones que puede en la primera suscripción, y se pueden desgranar para que si hay un capital social de 1,5 millones, por ejemplo, lo dividimos entre 1.500 socios, pues igual no todo el mundo aporta los 1.000 euros porque no tiene esa disposición, pero también tendremos que estudiar que se fragmenten el capital social de esos 1.000 euros en 100 para que todo el mundo se considere socio del Baracaldo. Esas 1.500 personas que han estado en las duras, que estén en las maduras. Este club tiene 104 años de historia. Aquí los más veteranos, como Jorge, como Juanma, como Juanjo, han conocido que el Baracaldo hasta ha suscrito acciones que tienen en su casita todavía, para la iluminación del campo, bonos, etcétera, etcétera. Pues no sé si me he explicado, esa es la filosofía. El Baracaldo es un equipo con 104 años de historia. Poner el ranking del fútbol, en ese ranking estamos. Volveremos. Pues en esos 104 años de historia, pues hemos salido, y el Baracaldo nunca se rinde, es por algo, Entonces, el momento será cuando se suscriba la totalidad de las acciones, allá, como en un consejo de administración, se conformará, y el consejo de administración relevará a la junta gestora, y así ya no tendremos más que hablar. También, jugando en el caso de que todo esto se apruebe en asamblea, ¿cuándo se daría ese proceso de venta de acciones? En la fecha no la podemos decir. ¿Por qué? Porque esto depende del Consejo Superior de Deportes. En el momento en el que la asamblea ratifique el día 14, si es que lo ratifica, que es lo que le pedimos también al socio, que lo ratifique, y que venga a la asamblea, porque se necesita el quórum y la mayoría cualificada, porque otra cosa muy importante dentro de este club desde el 19 de diciembre lo hace todo de la mano de nuestros abogados, sujeto a los estatutos y a la ley del deporte y un montón de leyes que influyen en el tema. El día 15, si se ratifica, se pone en práctica la ejecución. Ahí tienen que empezar a trabajar los auditores, que ya nos hemos adelantado, y ya se está empezando a trabajar en ello, los abogados para hacer una memoria, una petición al Consejo Superior de Deportes, y queremos que sea lo más rápido posible, pero el Consejo Superior de Deportes esperemos que después del verano, cuando ya ha hecho frente a las transformaciones obligatorias que tiene el deporte español, pues porque ahora los clubes que han ascendido a categorías profesionales tienen que hacerlo obligatoriamente, y eso lo ha trabajado el Consejo Superior de Deportes, con lo cual apartarán un poquito, pero después del verano esperemos que ya esté preparado memoria, petición de capital social, todo, y en cuanto nos den el visto bueno, al día siguiente empezamos la suscripción. Pero son plazos que nadie puede definir, pero no lo pueden definir ni siquiera los equipos que ahora mismo tienen la obligación de transformarse porque han ascendido a categoría profesional. ¿Alguna pregunta más? Pues es que ricasco, y deciros que sois muy importantes también en la comunicación a nuestros socios. Por eso hemos querido hacer la rueda de prensa antes de la asamblea, pues porque lo que dijimos aquel 19 de diciembre es lo que hemos intentado, con nuestras virtudes y nuestros defectos, ser lo más claros posibles ante la afición, ante los socios. Y bueno, nosotros nos sentimos recompensados porque vivimos en este pueblo, estamos en este pueblo,
y las palabras de aliento y los ánimos que hemos visto en las últimas semanas y meses, pues es un espaldarazo, porque volvemos a decir que esto ha sido muy duro y ahora tenemos que dejarnos ya de negativismo para ser más positivos. Es que ricasco.